Siempre me ha fascinado que algunas de las mentes más lúcidas, las más sensibles, las más conscientes, parezcan condenadas a la soledad. Aman de una manera que el mundo no comprende, sienten demasiado, piensan demasiado, ven demasiado, y es precisamente esta claridad la que les impide sumergirse, porque el amor, en esencia, exige una especie de ceguera, una confianza casi infantil, y quienes han visto demasiado no confían fácilmente. Los elegidos cargan con una carga invisible, la de la percepción. Pueden ver qué sostiene y qué destruye el amor, y por lo tanto, rara vez se dejan dominar por él. Quieren comprender antes de sentir, controlar antes de rendirse. Pero el amor no obedece a la lógica, exige vulnerabilidad, caos, rendición. Y para quienes han construido sus vidas sobre el dominio de la mente, rendirse es el mayor riesgo. Estas personas no son incapaces de amar, simplemente son demasiado conscientes de las ilusiones que conlleva. Perciben la manipulación, el juego, el patrón, y cuanto más lúcidas se vuelven, más se alejan de la espontaneidad que requiere el amor. Es una prisión de luz. Lo ven todo menos su propia sombra. Pero hay una belleza trágica en esto, porque el amor, para los elegidos, nunca es superficial. Incluso cuando falla, enseña. Incluso cuando duele, revela. Cada intento es una iniciación, cada pérdida, un espejo. En el fondo, lo que buscan no es lo otro, sino el punto exacto entre la lucidez y la entrega. La delgada línea donde amar no es ceguera, sino conciencia iluminada. Y quizá ahí radica la paradoja. El elegido solo encontrará el amor cuando desista de intentar comprenderlo. Hay un tipo de persona que parece llevar una antena invisible, captando señales que otros ignoran. Observan lo que nadie más nota, sienten lo que nadie más dice. A primera vista es un don, pero con el tiempo este don se convierte en una carga, porque ver demasiado significa ver los defectos detrás de la sonrisa, las intenciones ocultas bajo los gestos amables, y esto destruye la inocencia necesaria para amar sin cálculos. El elegido es quien se niega a vivir en piloto automático. Ve a través del teatro social y, por lo tanto, rara vez se deja llevar por el guión común del romance. Mientras la mayoría se enamora de la ilusión, él analiza el mecanismo. Y cuando se comprende el mecanismo, el encanto desaparece. El amor, que debería ser una rendición, se convierte en un experimento, y nadie quiere ser diseccionado estando enamorado. Con el tiempo, la lucidez crea un escudo. La mirada crítica que antes servía de protección, ahora se separa. Cada nueva relación se convierte en una prueba. ¿Es esta persona genuina? Esta búsqueda constante de autenticidad crea una barrera invisible. El elegido se acostumbra a la soledad sin darse cuenta de que ha dejado de ser un escudo para convertirse en una celda. Muchos intentan disimular este aislamiento con intensidad, sumergiéndose en pasiones fugaces, en conexiones que se apagan y se desvanecen. Quieren demostrar que aún pueden sentir, pero cuanto más buscan el amor, más se dan cuenta de que siempre están un paso fuera del juego, como observadores y no como participantes. Es el precio de quienes ven las reglas. Nunca más vuelven a jugar con los ojos cerrados. En el fondo, hay nostalgia por la inocencia perdida. Un anhelo por cuando amar era sencillo y la mente no interfería tanto. Pero quienes han despertado no pueden volver a dormir. La única salida es aprender a vivir con la carga y quizás transformarla en una nueva forma de amar. Hay una crueldad silenciosa en ser demasiado consciente. Cuando el elegido ama, no se pierde a sí mismo. Observa su propio amor como un espectador de su propia emoción.
Analiza cada gesto, interpreta cada silencio, mide cada palabra, y lo que debería ser una entrega espontánea se convierte en un ejercicio de dolorosa lucidez. Es como bailar con un espejo, hermoso, pero imposible de olvidar que hay un reflejo entre tú y el otro. La conciencia aporta claridad, pero roba el misterio. El elegido percibe cuando el otro actúa, cuando el interés es táctico, cuando el encanto es solo una proyección. Comprende el juego demasiado rápido y, por lo tanto, ya no puede perderse en él. El amor, que exige ceguera, se convierte en un campo minado de percepciones. Cada detalle visto es un paso más hacia la rendición. La claridad crea un abismo entre el sentimiento y el pensamiento. Se encuentra interpretando el sentimiento mientras lo experimenta, y esta distancia lo desgarra. Mientras el otro se sumerge, él calcula la profundidad del agua. La maldición reside precisamente ahí. Amar requiere olvidarse de uno mismo por un momento, y la mente consciente no sabe olvidar. Lo recuerda todo, lo analiza todo, y el amor, bajo tanta luz, se evapora. Con el tiempo, el elegido empieza a envidiar a los ingenuos, a aquellos que aman con los ojos cerrados y creen en las promesas más frágiles. Hay belleza en la ignorancia emocional, una belleza que él ha perdido para siempre. Intenta reproducir este estado, pero su mente ya no obedece. Es como intentar reírse de un chiste cuya estructura ya has descifrado. Al final, se da cuenta de que su conciencia, que una vez lo salvó del engaño, también lo salvó del encantamiento. Y vivir sin encantamiento es sobrevivir, no amar. Pero esta constatación lo impulsa hacia el siguiente desafío: comprender si aún es posible amar con los ojos abiertos. El elegido siente demasiado y profundamente. Donde otros ven gestos ordinarios, él percibe intenciones sutiles, pequeños cambios de tono, variaciones en el silencio. Esta sensibilidad lo hace magnético, porque comprende al otro con una precisión excepcional, pero también lo hace vulnerable. Cada emoción que toca lo atraviesa como una corriente eléctrica. No ama, absorbe, y amar así es peligroso, porque el otro se convierte en parte de su propio sistema nervioso. Con el tiempo, esta sensibilidad le pasa factura. El elegido empieza a protegerse, no porque quiera, sino porque lo necesita. Desarrolla una elegante armadura, el control emocional. Aprende a ocultar lo que siente, a aparentar calma incluso en medio de la tormenta. Pero lo cierto es que por dentro siempre está agotado. Ser demasiado empático es como escuchar los sonidos del mundo a todo volumen. No hay descanso posible. Y cuando alguien intenta acercarse, esta hipersensibilidad crea paradojas. Quiere conectar, pero el miedo se derrumba. Sabe cuánto duele cuando alguien se acerca demasiado, así que regula, se contiene, analiza, a veces sabotea, todo para mantener un margen de seguridad emocional que irónicamente le impide sentir el amor que busca. El dolor del pasado se convierte en el filtro del presente. Lo más cruel es que el mundo confunde esta sensibilidad con frialdad. Creen que no siente porque no lo demuestra. Pero es al contrario, siente tanto que ya no soporta mostrarlo. Por eso, muchos de los elegidos parecen distantes, no porque no les importe, sino porque han aprendido que mostrarlo significa salir lastimados. Y quizás la verdadera lección no sea protegerse, sino aprender a modular los sentimientos, no apagar el radar, sino ajustar la frecuencia, porque el amor solo es posible cuando la sensibilidad deja de ser una herida y se convierte en una fortaleza. El elegido aprendió desde pequeño a ser autosuficiente, quizás por necesidad, quizás por orgullo. Construyó un imperio interior donde todo funciona. Emociones bajo control, una mente aguda, una rutina disciplinada. La soledad, al principio, fue un escudo. Luego se convirtió en un hábito y ahora es casi su identidad.
No necesita a nadie, pero a veces extraña necesitar a alguien. Esta autosuficiencia es impresionante. La gente lo admira por su centralidad, por parecer invulnerable, pero lo que no comprenden es el precio de esta independencia emocional. Cuando no se necesita a nadie, nadie se siente realmente necesitado. Y el amor, en esencia, se compone de esta delicada interdependencia, el permiso para ser afectado. El elegido evita la dependencia porque conoce el precio de abrirse demasiado. ¿Has visto lo que pasa cuando le das poder emocional a alguien que no sabe cómo manejarlo? Así que construyes muros. Pero estos muros, erigidos para aislar el dolor, también aíslan el amor. La fortaleza se convierte en una prisión y la libertad en una forma sofisticada de aislamiento. Hay una especie de orgullo amargo en esta soledad. El elegido se dice a sí mismo que es mejor así, que el amor es una distracción, que la paz reside en la quietud. Pero de noche, cuando el silencio es más claro, esta paz suena a ausencia. Porque ninguna conquista compensa la caricia ausente, la mirada que comprende sin necesidad de palabras. Y entonces surge el dilema: renunciar al control y arriesgarse al caos del amor, o permanecer intacto pero vacío. Esa es la soledad del autosuficiente. Nada falta, excepto todo lo que importa. El elegido suele atraer precisamente al tipo de persona que lo desafía o lo destruye. No es casualidad, es un patrón. En el fondo, no solo busca el amor, sino un espejo que lo confronte. Instintivamente se siente atraído por quienes despiertan sus sombras, quienes lo desestabilizan. Para él, el amor no es consuelo, es un campo de batalla disfrazado de conexión. Esta dinámica se origina en el inconsciente. El elegido ve al otro con tanta intensidad que olvida su propia programación interna. Y aunque cree elegir con claridad, en realidad se deja guiar por viejas heridas. La mente consciente busca la paz, pero el inconsciente busca la familiaridad, aunque ésta duela. Así, siempre regresan al mismo tipo de vínculo, solo que con diferentes caras. Lo más irónico es que, a primera vista, parece tener el control. Analiza, predice, domina el juego. Pero en el fondo, se deja llevar por sus propios instintos. El amor se convierte en una estrategia inconsciente de autoconfrontación. Cada relación lo obliga a revivir partes de sí mismo que preferiría olvidar: celos, vulnerabilidad, dependencia, miedo. Y esto lo agota. Porque para el elegido, amar siempre es una forma de autodescubrimiento, una dolorosa. Con el tiempo, empieza a desconfiar de sus propios deseos. Sabe que lo que lo atrae es precisamente lo que lo consume. Aprende a observar sus impulsos con más frialdad, a distinguir la pasión de los patrones. Pero la conciencia, una vez más, no lo salva. Solo le muestra el abismo con mayor claridad. Y el amor ahora parece una trampa ineludible. Si lo siente, sufre. Si no lo siente, se marchita. Quizás la única salida sea dejar de usar el amor como espejo y empezar a verlo como espacio. Un lugar donde no analizas ni confrontas tanto, simplemente eres. Pero el elegido aún no está listo para eso. Sigues atrapado en el laberinto de tu propia lucidez. Toda relación es un espejo. Pero el elegido, al ver demasiado, termina perdiéndose en ese reflejo. No ve al otro como es, sino lo que despierta en él. Cada mirada, cada gesto, se convierte en una superficie donde se proyectan sus propias emociones. Y el problema es que cree amar al otro, cuando en realidad intenta reconocerse a sí mismo. Al principio es fascinante. El elegido encuentra a alguien que lo refleja fielmente, sus fortalezas, sus debilidades, incluso su dolor. Esta conexión parece un destino, pero pronto se dan cuenta de que no es amor, sino identificación. La otra persona simplemente refleja partes que aún no han integrado. Y cuando el reflejo comienza a distorsionarse, la idealización se hace añicos. Lo que antes era encanto se convierte en irritación.
El espejo muestra lo que no quieren ver. El juego es sutil. El elegido tiende a proyectar grandeza, intensidad y profundidad. Y luego se decepciona cuando el otro no está a la altura de la imagen creada. Es una forma sofisticada de autoengaño. Buscan en el otro lo que les falta e, inevitablemente, se frustran al descubrir que nadie puede con ese peso. La proyección es el vicio emocional de quienes ven demasiado profundamente. Cuando el espejo se rompe, el elegido suele reaccionar con desapego. Finge desapego, racionaliza, intenta aprender de la experiencia, pero en el fondo siente vergüenza, no por haber amado, sino por haber sido engañado tan astutamente. La mente no puede aceptar haber sido engañada por el corazón, y esta vergüenza lo vuelve aún más cauteloso la próxima vez. Pero es en este juego de reflejos donde el amor puede madurar. Cuando el elegido finalmente comprende que el otro no es un espejo, sino un universo aparte, el vínculo deja de ser una proyección y comienza a ser una presencia. Solo entonces, el espejo se convierte en una ventana. El elegido domina el arte de mantener la distancia, no por cobardía, sino por placer. Hay algo casi estético en observar el amor sin ahogarse en él. Sabe que la cercanía excesiva distorsiona las cosas y prefiere la mirada oblicua, donde aún se respira misterio. Se acerca lo suficiente para sentir, pero no lo suficiente para perderse. Es un control silencioso, y en él reside una especie de poder. La distancia le da al elegido la ventaja de la claridad. Mientras el otro está embriagado por la emoción, él permanece lúcido, casi sereno. Puede ver toda la dinámica, las intenciones, los miedos, las sutiles manipulaciones. Y esto lo excita más que la entrega misma. No se enamora de la persona, sino de la sensación de dominio sobre su propio deseo. Amar sin perder el control es su vicio más refinado. Pero este placer tiene un precio. La distancia que protege también aísla. El elegido vive en relaciones donde el contacto es escaso, la implicación es mesurada y el vínculo es precario. Cree preservar el amor manteniéndolo bajo vigilancia, cuando en realidad lo está sofocando. El amor requiere riesgo, desequilibrio, presencia, y el temeroso de ser consumido termina consumiendo el encanto mediante la ausencia. Hay momentos en que intenta rendirse, pero incluso entonces hay cálculo. La mente observa el amor del cuerpo, y el cuerpo siente el peso de la mente observando. Es una dualidad insoportable. Quiere perderse, pero no sabe cómo. El placer del desapego se ha convertido en un hábito, y el hábito se ha convertido en un muro. Aún así, hay belleza en eso. El elegido comprende que el amor no es posesión, sino contemplación. Quizás, en el fondo, ama mejor desde lejos. Porque desde lejos el otro sigue siendo perfecto, y la perfección para él siempre ha valido más que la paz. Tras el autocontrol del elegido se esconde un profundo miedo, el miedo a ser dominado emocionalmente. Para él, amar es bajar la guardia, y toda su vida se ha basado en no volver a ser vulnerable. Confunde rendición con ceder y ceder con debilidad. Así que, antes de que el otro pueda poseerlo, se retira. Es un viejo reflejo, nacido de dolores que aún no han sanado. Este miedo se manifiesta entre líneas, en largas pausas, en respuestas frías, en invitaciones rechazadas. No huye de la gente, huye de la sensación de depender de ella. El simple hecho de esperar un mensaje ya lo inquieta. La vulnerabilidad lo sitúa en territorio desconocido, sin mapa ni salida. Y el elegido siempre ha necesitado saber a dónde va, incluso dentro del amor. Su mente crea narrativas para justificar la separación. No era el momento adecuado. ¿Necesitaba centrarme en mí mismo? Pues ella no me entendía. Pero en el fondo, lo que lo paraliza no es la falta de compatibilidad, sino el miedo a perder el equilibrio. Teme amar a alguien que lo haga sentir pequeño, o peor aún, necesitado. Porque quien necesita algo sufre, y el elegido juró no volver a sufrir por nadie. Este miedo lo vuelve selectivo,
casi inaccesible. La gente queda cautivada por su fuerza, pero termina topándose con un muro invisible. Atrae a muchos, pero deja entrar a pocos. Y cuando alguien finalmente cruza esa barrera, oscila entre la fascinación y el pánico. Anhela la conexión, pero teme el precio. Anhela la calidez, pero teme el fuego. En última instancia, lo que el elegido necesita reaprender es que la sumisión emocional no es debilidad, sino una forma de valentía. Amar sin garantías es el acto más arriesgado de todos. Pero mientras siga confundiendo la rendición con la pérdida, seguirá ganando todas las batallas y perdiendo todos los amores. El elegido vive con una idea persistente. En algún lugar hay alguien que lo comprenderá por completo, una mente que lo acompañará profundamente, un alma que bailará al mismo ritmo. Es una creencia casi religiosa, el mito de la pareja ideal, solo que cuanto más alto es el estándar, más solo se siente, porque nadie real puede habitar el espacio de perfección que él ha construido. Este mito surge de una necesidad disfrazada de exigencia. El elegido no busca al otro, busca una extensión de sí mismo. Quiere a alguien que lo refleje, no a alguien que lo desafíe. Así, transforma el amor en una búsqueda narcisista de su propia imagen. Cada vez que se decepciona, reafirma la creencia: todavía no era ella. Pero el problema no está en las personas, sino en la idealización que las precede. La verdad es que el amor verdadero requiere fricción, exige diferencia, conflicto, desorden. Pero el elegido, al intentar proteger su mente refinada del caos ajeno, filtra todo lo demasiado humano. Y lo que queda son relaciones estériles, pulidas, impecables y vacías. El ideal repele el vínculo, porque el amor no sobrevive donde no hay imperfección. En el fondo, le teme a lo ordinario. Teme volverse predecible, banal, como todos los demás. Así que busca a alguien a su altura, como si el amor fuera una conquista intelectual. Pero el amor no surge entre mentes brillantes, sino entre cuerpos imperfectos que se eligen aún conociendo sus defectos. Esa es la parte que aún duda en aceptar. Un día, tal vez, se dará cuenta de que la pareja ideal no existe, y que esa es la mejor noticia. Porque solo cuando el mito muere, el amor realmente comienza a respirar. El elegido pasa buena parte de su vida intentando dominar el amor, comprenderlo, controlarlo, protegerlo de sí mismo. Pero llega un momento en que se cansa de tanta conciencia. Se da cuenta de que el amor no se comprende, se vive, y que la perfección que siempre buscó era solo una forma sofisticada de miedo. Porque amar a alguien de verdad requiere aceptar las grietas, incluidas las propias. La redención comienza cuando deja de buscar la simetría, cuando comprende que el otro no está ahí para completarlo, sino para confundirlo. Que el verdadero amor no es armonía, sino una hermosa disonancia. Dos mundos que chocan y, sin embargo, eligen permanecer unidos. El elegido, entonces, se encuentra ante una paradoja. Lo que lo hace sentir vivo es precisamente lo que lo desorganiza. Con el tiempo, aprende a valorar lo que antes le molestaba: las imperfecciones, los defectos, los momentos en que pierde el control. Empieza a ver la belleza en la improvisación, la poesía en los errores. La vulnerabilidad, antes temida, se convierte en lenguaje. Se da cuenta de que ser demasiado fuerte le impedía ser tocado, y que la fuerza sin ternura es solo soledad disfrazada de poder. Esta entrega no lo disminuye, sino que lo amplifica. Porque al aceptar el caos del amor, el elegido descubre algo que ninguna estrategia podría enseñarle. La profundidad nace de la falta de control. Y la falta de control, cuando hay entrega, deja de ser debilidad. Es humanidad pura. Finalmente comprende que el amor no es un campo de batalla, sino un espejo que solo refleja cuando hay grietas. Al final, la mayor victoria para el elegido es renunciar a ganar. Amar finalmente sin intentar descifrarlo. Perderse y, en esa pérdida, redescubrir lo que siempre ha buscado:
la paz de simplemente sentir. Al final, el amor de los elegidos es un viaje largo, silencioso y necesario. Pasan la vida buscando a alguien que los comprenda, hasta que se dan cuenta de que el verdadero encuentro es interno. Solo cuando dejan de exigir la perfección del otro, descubren el poder de la imperfección en su interior. El amor, entonces, deja de ser una búsqueda y se convierte en un estado, la paz de sentirse completo incluso cuando no hay nadie cerca.